sustancias y acciones que alteran la sana convivencia social. Adicciones, con Rebeca Mendoza Hassey. Pues ya está aquí en el estudio con nosotros Rebeca Mendoza Hassey, a quien le damos la bienvenida nuevamente. Rebeca, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Muy buenos días, Marco, buenos días al teleauditorio y a los radioescucha. Después de unas largas, buenas y muy merecidas vacaciones, estamos de regreso nuevamente aquí con ustedes. Muchas gracias por recibirme. No, gracias a ti por regresar, porque hay unos que se van y ya no regresan. Oye, platícanos, ¿de qué vas a hablar hoy con la audiencia? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de dos temas sumamente relevantes, sumamente importantes que se están dando esta semana. Y vamos a iniciar con el tema principal. El tema principal, bueno, esta semana inició del 23 de octubre al 29 de octubre la 14ª Semana Nacional del Alcohólico en instituciones y en el entorno en centros de tratamiento. ¿Qué quiere decir? Bueno, que durante esta semana los AA cuadriplican esfuerzos en donde ellos llevan la transmisión del mensaje. Es decir, se acercan a todos los lugares privados y públicos donde hay un enfermo, un alcohólico encamado, o bien a la familia. Porque debemos de recordar que en la mayoría de los casos, bueno, es muy raro que la persona que está padeciendo la enfermedad, en concreto el alcoholismo y la drogadicción, se acerque a pedir la ayuda. Quien normalmente o por regla general pide la ayuda, por regla general siempre es la familia. Entonces, durante esta semana, los Alcohólicos Anónimos se acercan a todas las instituciones, repito, tanto públicas como privadas, en donde está algún alcohólico encamado, y le hace saber qué es el programa de AA, en qué consiste el programa de AA, y sobre todo, también el AA es prevención. ¿Y por qué es prevención? Porque, bueno, también pueden acercarse a escuelas, sobre todo, para hacer ver en qué consiste el abuso en el consumo del alcohol y, sobre todo, qué pasa cuando tú ya tienes la patología, es decir, el alcoholismo, y cuáles son las consecuencias y sobre todo, bueno, qué implica tocar fondo. Entonces, es una semana nacional muy importante, repito, es un evento que se lleva de manera simultánea en todos los estados de la República. Y nada más para que nos demos una idea, bueno, en Querétaro hay alrededor de 176 grupos de AA en el estado de Querétaro, y en todo el país hay 13,800 grupos de AA. Estamos hablando que en todo el país hay una población aproximada, pues por lo menos más de 100,000 alcohólicos anónimos. Entonces, es un programa tan hermoso, tan maravilloso, que está contemplado por la Ley General de Salud como grupos de ayuda mutua, es decir, no son gubernamentales, y es el hermosísimo programa de hora y media. Una característica principal de los AA es que, bueno, ellos no tienen lugares de internamiento, los mal llamados anexos. Imposible ver un grupo de AA. Entonces, ¿qué pasa cuando se dice, oye, pero yo me recuperé a través del programa de AA? Bueno, se hace uso de los 12 pasos. Pero en los lugares de internamiento, los mal llamados anexos, repito, no son verdaderos grupos de AA. Y esto es lo interesante esta semana de los AA, que por primera vez los AA se van a acercar a estos lugares, a estos centros de internamiento de tipo residencial, mal llamados anexos, donde van a apoyar, claro, siempre y cuando lo quiere el dueño titular del centro de rehabilitación en modalidad de internamiento, van a asesorarlos, van a orientarlos, van a apoyarlos para hacerles ver lo que es un verdadero grupo de AA. ¿Y por qué no decirlo? Bueno, instalar ahí los verdaderos grupos de AA, pero repito, esto se tiene que dar siempre y cuando el dueño titular del centro de internamiento de tipo residencial así lo quiera. El segundo tema, y también muy relevante, es que inició esta semana el levantamiento ya de la famosa Encuesta Nacional de Salud Mental y Adicciones, la famosa ENASAMA, donde después de, estamos hablando prácticamente desde el 2007, no hay cifras oficiales por parte del gobierno en turno. Entonces, es una encuesta cuyo objetivo va a ser conocer la prevalencia del consumo de sustancias y sobre todo también tocar temas de salud mental como la ansiedad, la depresión, la tendencia suicida
Y algo bien importante, conocer cómo está el tema en la vida de las personas en la actividad física y el deporte. Está comprobado que la actividad física y el deporte, por supuesto que ayuda a una buena salud mental y, ¿por qué no decirlo?, a prevenir alguna adicción. Lo negativo de esta encuesta, en una opinión muy personal, es que solo se van a llevar a cabo 52,000 entrevistas, que es nada. Y digo nada porque los expertos establecen que para que las encuestas, sus resultados sean fidedignos, estamos hablando de que por lo menos debe de considerarse el 20% de los entrevistados del total de la población. Entonces, si tomamos en cuenta que somos poco más de 130 millones de habitantes, aquí la reflexión iría encaminada a por qué la encuesta va en población de 60 a 75 años, es decir, la ampliaron. Anteriormente las encuestas eran de 12 años a 60 años, ahora se amplía y es también hasta los 75 años. Es muy raro, sí los hay, pero son contados. El alcohólico o drogadicto que pasa de los 60 años. Más bien esta encuesta debería de aterrizarse en población, en grupos etarios de edades más tempranas. En concreto me estoy refiriendo llegar a población de estudiantes, niños que están cursando el 4º, 5º, 6º año de primaria. Inician con una encuesta a partir de los 12 años. Cuando si se va a tratar el tema de prevención y tratamiento de adicciones, la realidad es que la prevención, y está comprobado por evidencia en nuestro país, inicia a partir de los 8 o 9 años. En Querétaro, por ejemplo, tenemos la evidencia de que se está consumiendo en fase experimental entre los 9 y 11 años. Entonces, ¿por qué hacer una encuesta que inicia con entrevistas a partir de los 12 años? Repito, la reflexión debe de quedar de que debe establecerse a entrevistas a más corta edad. Y 52,000 entrevistas es nada. Esto lo tiene pensado hacer el gobierno federal a través de centros comunitarios. Estamos hablando con aproximadamente más de 2,000 participantes que van a hacer esta encuesta. Y es una encuesta que la va a dirigir al menos en el entorno de a dónde llegar el CONACYT. Y lo interesante también aquí es que sin importar que los lugares no tengan internet, bueno, el mismo CONACYT va a dotar los medios de tecnología para que pueda llegar a lugares recónditos. Estamos hablando que entre 905 o 908 lugares son en donde se van a entrevistar estas 52,000 personas. También aquí lo interesante sería, y queda como reflexión, es que ojalá pudieran establecer instrumentos de medición. De nada va a servir una encuesta si no hay instrumentos de medición para aterrizar las políticas públicas, que una servidora ha hecho mucho hincapié en espacios anteriores. En política de drogas a nivel internacional, México estamos reprobados. En todas las políticas públicas de drogas, de 30 países que se ha estudiado sus políticas públicas, México ocupa el lugar 26. Entonces, creo que un aspecto importante de por qué estamos reprobados en políticas públicas es porque no hay instrumentos de medición de lo que existe. Y entonces de nada sirve que haya encuestas si estas encuestas al 100% no son fidedignas, pero lo peor del caso, que las políticas públicas que se aterricen no sean medibles. Te escuchaba y me quedaba pensando, hace algunos años, muchos años, escuchaba de un experto en adicciones igual que tú, que el programa Oceánica, recordarás tú, ¿sí?, tuvo alguna fuga de talentos y se vio obligado Oceánica a implementar los 12 pasos de AA. Y es curioso, ¿no?, que hoy, en esta jornada que refieres, los AA regresen o intenten ingresar a estos centros de rehabilitación. Lo que pasa es que el programa de AA es para todos, pero no todos son para AA. Y está la evidencia científica de que el programa de los 12 pasos, por supuesto, fomenta la abstinencia. Entonces, una servidora, y lo he constatado, conozco AAs que en su vida pisaron un centro de rehabilitación de tipo residencial y lograron su abstinencia y lograron su recuperación. Tuve la fortuna en el año 2012, 2013 de internarme como profesional en Oceánica una semana. Claro, hay un contrato de confidencialidad. Y lo único que me queda decir es, no todo lo que brilla es oro, pero sí tuve la oportunidad de conocer lo que era un grupo de AA en Oceánica,
que en estricto sentido no era un verdadero grupo de AA porque no es a través de Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, bueno, en estos lugares de internamiento hacen uso de los 12 pasos y se vale, porque esa es una pregunta muy constante que me hacen los pacientes o las familias. Oiga, licenciada, ¿se vale los lugares de internamiento? ¿Se vale el uso del programa? A ver, yo les digo a los pacientes y a las familias, ustedes tomen todo lo que hay siempre y cuando sea lícito. Y si a ti te funciona el internamiento, por supuesto que el internamiento es bueno, siempre y cuando sea en un lugar que cumpla con lo que establece la norma 028 en materia de salud. La realidad es que hoy los AA tuvieron este tino a nivel nacional de acudir o acercarse a estos lugares, repito, siempre y cuando lo quiera así el dueño titular del centro, para que se aterrice lo que es un verdadero grupo de AA. Y no lo que se está llevando a cabo en estos lugares, que pues nada más se hace uso de los 12 pasos y llevan a cabo las juntas inclusive hasta 2 veces al día. Imagínate 3 horas de juntas al día, 1:30 en la mañana, 1:30 en la tarde o en la noche. Entonces, esta Semana Nacional es muy importante para los AA y sobre todo para los centros de tratamiento de tipo residencial y, ¿por qué no decirlo?, también para hospitales públicos, privados, donde también puede llevarse a cabo un verdadero grupo de AA, inclusive en empresas. Te agradecemos mucho. Al contrario, nos vemos, primero Dios, el próximo jueves. Claro. Y vamos a hablar de números para saber al menos cómo estamos y posteriormente hacer la comparación de lo que arroje esta famosa encuesta nacional de salud mental y de adicciones que supuestamente la van a dar a conocer entre abril y junio del año que entra, que en mi opinión es un mejoralito para una respuesta al tema de la salud mental y las adicciones, y hablaremos de eso en el siguiente espacio. Te agradezco. Gracias. Al contrario. Vamos a una pausa y volvemos.